Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Convencidos por hora60.com. Si lo estás viendo en este momento, lo estás haciendo en vivo por la página del canal, y si no, también podés ver la grabación en el canal de YouTube de Hora 60. Como siempre, traemos los debates sobre los que está hablando mucha parte, una gran parte de la población argentina, pero también otros que tienen que ver con los mitos más allá de la información, más allá de lo que pasa en la realidad. Y hoy tenemos un tema con el cual estamos todos en algún punto inmersos, porque tiene que ver con Internet, y quién no usa Internet hoy. Es más, si estás viendo esto es porque estás conectado a Internet, pero que quizás uno no se pregunta muchas cosas o naturaliza muchas de estas cosas, y realmente da para que lo pensemos. Y por supuesto, qué mejor que hacerlo con las personas que saben. No estamos hablando de mí en este caso, por supuesto, sino por la invitada que tenemos hoy. Así que, sin más preámbulos, hoy les contamos que vamos a estar debatiendo sobre peligro en las redes y fake news, que quiere decir noticias falsas. Y, por supuesto, no solamente porque alguien se puede equivocar, como cualquiera, sino que tienen una intencionalidad política, económica, ideológica, que hacen que una noticia se viralice con determinada intención que por supuesto no es buena. Para esto tenemos el placer y el gusto enorme de tener con nosotros en el canal a María Fernanda Raimondo, que ella es analista de redes sociales y political fact checker, que nos gusta hablar más en criollo, que es chequeadora de noticias políticas. Ha estado participando por este tipo de temas en programas de ANUR TV, de Telesur, también de Hispan TV, entre otros lugares. Pueden googlearla y, justamente aprovechando Internet, saber mucho más de lo que ella piensa y de lo que ella dice, más allá de que hoy vamos a tratar de sacarle todo el jugo a esta conversación. Así que, sin más preámbulos, ahora sí te saludo. Muchas gracias por haber venido, Mafer. Gracias a vos, Andrés, por invitarme. Bueno, me alegra que estés acá y que nos desasnes un poco. Te contamos a vos y a la gente que está mirando que nosotros siempre tenemos una señal de tránsito que indica la postura que vamos a tener nosotros y el rol que vamos a ocupar en esta entrevista. Nosotros, en este caso, como equipo de producción, estábamos pensando que estamos realmente a favor de esto de que hay un montón de cosas en Internet que son peligros para todos, y que hay un montón de movidas, por supuesto, que tienen que ver con estas noticias falsas. Sin embargo, vamos a jugar un poco, vamos a poner el cartelito de a contramano. ¿Y por qué? Porque vamos a estar un poco en el confiado, en el que no piensa que hay todo un plan atrás y que le cree, podríamos decir, a las bondades que nos prometieron cuando empezó a entrar Internet lentamente en nuestras vidas, y que seguramente es difícil recordar en qué momento exacto fue, y hoy ocupa prácticamente todo lo que podamos pensar en nuestras relaciones y en nuestros vínculos y hasta en nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar ya mismo con esto de el peligro en las redes y las noticias falsas. Tenemos que entrar en una paranoia. Nos están mirando todo el tiempo, nos están espiando. Algunas personas llegan a eso. Teorías conspirativas que prenden, ¿no? Sea de lo que sea, las teorías conspirativas son interesantes, nos llaman la atención y caemos ahí. ¿Tenemos que llegar a eso? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia como de todas las cosas que nos rodean. Las herramientas tecnológicas, es innegable que, digamos, que Internet aporta en un montón de sentidos cosas positivas, y que como herramienta en sí misma también tiene sus contraindicaciones, ¿no es cierto? No, digamos, no, yo no pienso ni que hay que apagarla, ni que hay que bajarse, ni que hay que llegar al extremo de decir que es maligna, ni nada por el estilo. Simplemente entiendo y observo que hay gente como que no tiene del todo conciencia de la peligrosidad de la red. O sea, como que hay una imagen muy idealizada de lo que es la red,
y que en algún punto pone al ciudadano común en un estado de vulnerabilidad frente a determinadas cosas, digamos, que uno puede observar en la red, que uno dice, bueno, esto es medio peligroso, esto es riesgoso, ¿cómo está haciendo esto? Y no se da cuenta, digamos, que lo está haciendo. La red en sí misma fue, digamos, para algunas personas fue creada como arma militar, o se dijo en algún momento que fue creada como arma militar, otros que son acérrimos defensores de la red, dicen que fue creada con fines científicos, para poder mejorar la comunicación entre todos los seres humanos del planeta, bla, bla, bla. La realidad es, digamos, no es que estemos observados las 24 horas, pero es como que la gente tiene una idealización del sistema en sí mismo que lleva a esto de decir es inocua. Y si uno se pone a investigar, puede no serlo tanto. No ahora, tal vez en el futuro, no para algunas personas, para otras sí. O sea, tiene sus riesgos. Y yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia de cuáles son esos riesgos, ¿no? Bien. Recuerdo una charla con un periodista que hace muchos años en Argentina empezó a conversar sobre, por ejemplo, en el programa de Chiche Helblum, lo que era Internet, algo bastante difícil de describir si lo tenemos que hacer nosotros, más difícil de lo que pensamos. Y bueno, justamente salía el tema de, cambia nuestras vidas. Nos trae un montón de beneficios. ¿Qué podría ser malo con esto que desde el principio nos vendieron que es algo para achicar distancias, para compartir conocimiento, para democratizar la palabra? Porque desde los medios tuvo un impacto, todos lo sabemos, ¿no? Antes podíamos acceder a ciertos medios que hoy tenemos chances de ver otras cuestiones alternativas, medios que salen de lo convencional, de los grandes pulpos mediáticos, un montón de proezas que ¿cuál podría ser la contracara, diría uno, con cierta desconfianza? Bueno, hay un video muy interesante de una especialista en lectura de fenómenos matemáticos de la red que se llama Marta Peirano, que hizo un pequeño video y digamos uno lo puede encontrar justamente en la red, en una conferencia que se llama TEX. El nombre del video es ¿por qué me vigilan si no soy nadie? ¿No? Donde ella explica o dice como que vivimos en casas de cristal y que en realidad nosotros proveemos sin darnos cuenta todos nuestros datos a través de Internet y del entrecruzamiento de estos datos que ella pone en una pantalla con digamos, en el momento una muestra muy interesante sobre un activista del movimiento ecológico alemán. Se puede llegar a determinar dónde está la persona ubicada en un determinado momento, con quién está interactuando, bueno, y eso se obtiene justamente del entrecruzar todos los datos sobre esa persona. O sea, lo que antes, digamos, si vos ponías a una persona bajo un sistema de vigilancia, no sé, por judicial o por seguridad de un país, una vigilancia e inteligencia de una persona, tenías que poner personas que lo observaran con cámaras en lugares, etcétera. Ahora eso se resuelve muy fácilmente con los celulares. Entonces, justamente eso es lo que provee esta imagen o lleva a esto de las teorías conspirativas, ¿no? Y de todo lo que puede llegar a ser los servicios de inteligencia relacionados con la Internet. En realidad yo creo que es tal vez mucho más simple que eso, digamos, el tema y lo preocupante, que es de pronto el perfil comercial de la persona, que se puede obtener de entrecruzar los datos, de con quién interactúa, qué es lo que ve, y justamente ir de alguna manera haciéndose un perfil comercial de esa persona o un perfil social de esa persona que te lleve, como vos hablabas de la fake news, y bueno, un poco el fundamento de la fake news es esto, ¿no? Te lleva a ir encerrándote en una determinada experiencia en la red que hace que vos consumas determinadas cosas, leas determinadas cosas y termines pensando en determinadas cosas y no otras. Es como que te vas como cercando o encerrando. O sea que corsetando, sí.
esa imagen democrática que, digamos, teóricamente debería tener la red, o que tiene, o que quisieron figurar como que la tenía, se va perdiendo gracias a estas prácticas, ¿no es cierto? O sea, de golpe, a ver, hay un fenómeno muy común que es que hay unos datos. Yo soy bastante estricta con el tema de los datos, así a ver, que... sí, contanos. Bueno, una de las cosas que ocurre con la red es que un organismo de medición, que es el Pew Research Center, en el año 2016 observó y midió que el 60% de los adultos norteamericanos se informan como fuente primaria a través de las redes sociales. Esto lleva a que, digamos, se empieza a producir socialmente que la gente comparte noticias o información porque las ve de otro contacto. Y muchas veces, por ejemplo, no chequea esa información. De tal manera que uno termina compartiendo por ahí una noticia falsa. Sí, ¿cuántas veces pasa, por ejemplo, que hay falsas campañas políticas o que se comparte algo de que hay unos medicamentos para una persona o que hay un nuevo tratamiento médico para curar algo que no es así, o que murió un famoso? Esto pasa constantemente, ese famoso después sale a desmentir algo chistoso, hola, estoy vivo, dice, ¿no? Sí. Que simplemente con chequear un poco se puede ver, pero que un montón de miles de personas ya lo compartieron y que ya empieza a correr la bola de que el tipo ya se murió. Algo que se escucha mucho es la palabra viralización. El tema es básicamente el siguiente. Siempre hubo noticias falsas, siempre hubo chusmerío, por decirlo de alguna manera. Antes de Internet. Antes de Internet hubo chusmerío, ese boca a boca, bueno. Lo que está ocurriendo como fenómeno sociológico, digamos, es que ese boca a boca corre a una velocidad que cuando lo que se difunde es una mentira, alcanza un impacto mucho, digamos, muy grande en un tiempo muy corto. O sea, mucho más eficientemente que lo que era antes, porque por ahí vos tenías que recorrer grandes distancias y hasta que el chusmerío o la mentira llegaba a una determinada cantidad de gente, pasaba un largo tiempo que permitía desmentir esa situación. Cosa que no está ocurriendo porque la velocidad, digamos, el impacto de transferencia entre un receptor y el siguiente es tan corto en el tiempo y tan amplio en la cantidad de gente que lo recibe, que una mentira se expande a una velocidad que es prácticamente incontrolable. Entonces, eso hace, digamos, de alguna manera que se esté generando a nivel mundial cierta preocupación en los medios, en la gente, digamos, en las organizaciones no gubernamentales, en entidades de consumidores, que, digamos, cierta preocupación importante por esto de las noticias falsas, porque parece ser un fenómeno imparable. O sea, justamente por la cantidad y el impacto que tiene. O sea, llega una noticia muchísimo más rápido a mucha gente. Y bueno, hay muchísimas mediciones. De hecho, también hay como una contraparte. Vos hablabas de operaciones o digamos, campañas políticas que toman estas informaciones y la utilizan. Y bueno, básicamente lo que ocurre es que, digamos, a ver, ¿cómo es la matemática de la red? Cada cosa que vos haces en la red deja una imagen, una traza, ¿sí? O sea, no es, como muestra el video de Marta Peinano que yo te decía, no es que vos haces algo y en Internet lo haces y desaparece. La gente suele tener... Tenemos como esa fantasía de que es como una cosa invisible, mágica, que está ahí y que en algún momento impacta las y cosas desaparece. pasan y fue. No. En realidad, digamos, primero que nada, es importante que la gente entienda cómo está armada la red. O sea, vos lo que ves de la red es una muy pequeña parte, porque vos ves tu computadora, tu router, o tu teléfono, o tu tableta y la antenita, la antena de la empresa telefónica que transmite, y después decís, esa información que yo vuelco en la red, se evapora. Y más, ellos, de alguna manera, los dueños de la Internet, que tiene dueños, fomentan esta imagen de cosa inocua, de cosa feliz,
de nubecita, subí tus datos a la nube, subí tus fotos a la nube, tal vez Dios es la nube o algo por el estilo. Entonces la gente entra, digamos, en un estado como de entrega en algún punto, relajación. Sí, de relajación, de decir, mira qué bueno, si yo pierdo el celular o lo que sea, está todo guardado en la nube. Lo que nunca piensa la gente, que la nube en realidad son un conjunto de edificios ubicados en determinados lugares de cada país, que hay cables que conectan esos edificios, tienen adentro enormes cantidades de computadoras que se llaman servidores, que se conectan por cables, y que esos cables y que esos aparatos y que esas computadoras, esos servidores, tienen dueños y hay que mantenerlos. Entonces, a ver... Y que tendrán como cualquier especie de empresario que uno pueda pensar, mejor o menor, mejor o mal intencionado, podríamos decir, con sus intereses políticos, ideológicos, culturales. Primero que nada también económicos, porque, a ver, hay una estudiosa del tema de redes que se llama Natalia Suazo, que hizo un libro muy interesante que se llama Las guerras de Internet, que cuando el libro salió... tira unos datos que a mí particularmente me hicieron, como ciudadana común, prender las luces, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Facebook compra WhatsApp en el año 2014, paga, digamos, en la compra 19.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, Facebook compra el WhatsApp, el mensajero más usado, más conocido. En el mismo momento... comprar la Fiat Chrysler hubiera salido 12.000 millones, o sea, 7.000 millones de dólares menos. Te podrías haber comprado una United Airlines por 15.000, o sea, 4.000 millones de dólares menos, y la Sony por 17.000 millones de dólares, o sea, 2.000 millones de dólares menos. Si vos pensás, estoy vendiendo o comprando un intangible, que es esto, algo que no existe, que no se puede tocar, que no se puede tocar, ver. Y lo estoy pagando más caro que una fábrica de aviones o una fábrica de autos. Quiere decir que hay algo en ese intangible, entre comillas diría yo, que vale mucho. Claro, uno puede decir, bueno, con WhatsApp haces el negocio, ni siquiera se cobra. Es una aplicación que gratuitamente Exactamente, se puede bajar. Ese es el tema. Cuando lo gratuito es gratuito, digamos, ¿qué hay gratuito en la vida? Te diría que muy pocas cosas son gratis, ¿viste? O sea, si a vos... Hasta el santo desconfía de Claro, ¿viste? A ver, en la puerta del canal vos salís y ahora te está esperando una persona con un auto enorme, ¿viste? No sé, no quiero decir marcas... y te dice, toma, te lo regalo, y te da un llavero así para que te subas al auto y te lo lleves. ¿Vos qué vas a decir? ¿Por qué? Para empezar. Y después desconfío, no porque hay algo ahí. Y bueno, ¿y por qué la gente no desconfía lo mismo cuando le dicen te regalo una aplicación para el celular que vos puedas hablar con todas las personas del mundo que quieras? ¿Por qué no tenemos como esa defensa? ¿Y cuál esa es el negocio ahí defensa? entonces? Tus datos. Que a ver, no es esto de, ay, me están espiando, no. No están viendo mi mensaje con mi tía Marta de tía te extraño. No, pero a ver, haciendo? el robot, por ejemplo, los robots que leen los datos, que son números, es matemática pura, o sea que esto lo analizan robots, no hay personas atrás, es algo que haya, no sé, una investigación por un homicidio, una cosa así, no hay, teóricamente no hay gente atrás mirando cada persona. Pero hay, por ejemplo, a un robot le dicen, ponele, fíjate tal y tal palabra, entonces cruzan lo que vos decís en Facebook con lo que dijiste en WhatsApp, con lo que dijiste en Snapchat, con lo que pusiste en tal cosa, con lo que pasaste en tus mails. Y de ahí dicen, por ejemplo, y no sé, este chico le gusta tal marca de afeitadoras, usa camisas a cuadros, entonces te sacan un perfil etiquetándote como consumidor. Y después, ¿qué va a pasar? Sumado a lo que vos demostrás, o sea, porque vos permanentemente al subir cosas a las redes sociales, vas demostrando tu propio perfil. Entonces, el entrecruzamiento de todos esos datos lleva a que cuando vos abrís el Facebook, te aparezca al lado,
no sé, viajá a tal lugar. Compra camisas con descuento. Compra camisa con descuento, tal afeitadora es la mejor. Y si lo llevas al caso de las noticias, se potencia, eso se llama noticia incidental, que es, te ofrecen qué noticia leer. ¿Y cómo te ofrecen qué noticia leer? Primero, te ponen primero las que son de tus amigos, de tus contactos, la que compartió la persona de confianza de la que vos nunca desconfiarías, digamos, como fuente. Porque si no, me lo pasó, Sí. yo lo conozco de toda la vida, y mirá lo que me está pasando. Y por ahí te está pasando, como me pasó a mí ayer, un WhatsApp, una noticia que no solamente es falsa, sino que pertenece a otro país, no se condice la foto de lo que ponen con lo que dice el texto. O en la quinta noticia que sale con la misma foto, ¿no? El mismo muerto en una marcha. Eso pasó un montón de veces de uno y del otro lado de la grieta, ¿no? El mismo muerto en una marcha que pasó. Parece que resucita y muere siempre porque es la misma foto. Entonces, es como un fenómeno, digamos, que se va dando, pero, digamos, es un fenómeno bastante problemático en sí, ¿no? Porque como pareciera que no hay un límite. Bien, mucha tela para cortar con este tema. Seguramente en sus casas están viendo, están empezando a repensar un poco de esto que estamos diciendo. Y bueno, por supuesto, si quieren opinar, quieren saber un poco más, quieren después ver algunos de estos datos, pueden hacerlo en nuestro Facebook, Convencidos, por hora60.com. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos en minutos. Seguimos con más Convencidos. Vamos a seguir conversando de este tema que es realmente apasionante. Y la primera pregunta para este segundo bloque es: ¿tenemos que aprender como consumidores a cuidarnos mejor? Y además, ¿quién tendría que ocuparse de enseñarnos a cuidarnos de los peligros justamente de las redes? Bueno, a ver, como consumidores, en líneas generales, deberíamos cuidarnos. La mayoría, digamos, de los técnicos y los sociólogos y la gente que está estudiando todo este tema, digamos, de la toma de datos o Big Data, que es lo que, como técnicamente se lo conoce, tomar los datos de la gente en las redes para ofrecerle y venderles cosas. La mayoría están sugiriendo lo mismo, ¿no? Como que de parte del consumidor debe haber cierto cuidado con lo que va poniendo en la red si realmente no quiere que se le ofrezcan cosas o que se utilicen sus datos. O sea, como que tiene que haber de alguna manera algún nivel de concientización. Eso, digamos, básicamente sería como hablar de una especie de alfabetización mediática o alfabetización digital, que es hacer que la gente por sí misma tenga la capacidad de, por ejemplo, detectar una noticia falsa o detectar que una aplicación le está poniendo cookies en su teléfono o lo que sea para poder tomar datos. O sea, es como que a ver, yo la otra vez lo definía como que para mí es un problema cultural. La gente nunca lee lo que las condiciones de privacidad de las aplicaciones ni nada, le pone a aceptar, porque ¿para qué te vas a leer 20 hojas? Es como un contrato donde vos estás aceptando algo sin saber lo que es. Sí o sí, aceptás, estás de acuerdo, sí, y nadie lo lee más que 2 segunditos literales, quizás. Chau, vamos. No, o sea, en otros países hay como cierto trabajo sobre la conducta y la toma de conciencia del ciudadano. Entonces la gente lee de veras porque sabe qué marco legal en su país le permite accionar contra alguien que utiliza sus datos de manera que él no esté aprobando. Igual este tema de las cookies, los permisos que uno aprueba o no, también son largos, son engorrosos, seguramente hay una intencionalidad para que esto sea. No es que leer una carillita, sino que tenés que leer un montón de cuestiones técnicas que a veces es denso. Lo que pasa que esas condiciones dan al pormenor y hasta el último detalle de cómo cumple o no cumple con una ley esa aplicación para el país donde está aplicado ese marco regulatorio, que no es exactamente la Argentina. O sea, por ejemplo, yo el otro día tomé de la Feria del Libro este folleto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habla de la imagen en el entorno digital
y digamos, de las protecciones o las pobres protecciones que tenés sobre tus imágenes en la red y sobre los marcos legales en la Argentina. Bien, o sea, el Estado haciéndose cargo de esta cuestión docente en algún punto cómo manejarnos. O sea, es como que hasta una pequeña cantidad tenés de materiales de este tipo en diferentes páginas. La Defensoría del Pueblo de la Nación también tiene, el defensor... ¿Y qué nos explican ahí? Y concretamente que básicamente si no querés que alguien utilice tus fotos con fines que vos no querés, no las subas a la red. O sea, te lo dice textualmente. Al nivel de, bueno, si vos subís una foto a la red, una vez que la subiste, se pierde como, no el derecho, pero es muy difícil rastrear si alguien la utiliza, salvo que vos armes búsquedas en Google para saber, y en algunos puntos la llevan a otro país o la toman en otro lugar y ya es más difícil. Y vos no podés saberlo. Recién hablábamos de estos permisos también que uno aprueba o no para tener una aplicación, pero muchas veces la aplicación vos la querés tener, si no aprobás ese permiso no la podés tener, te quedás sin la aplicación. Exactamente. Entonces uno podría decir, bueno, entonces no tengo otra, tengo que aprobarla. Uno se siente coercionado de alguna manera o obligado. Y la verdad es que hay aplicaciones donde, por ejemplo, es muy raro y por eso te da la pauta del entrecruzamiento de datos, porque, por ejemplo, vos estás abriendo una aplicación de jueguitos o, por ejemplo, yo había puesto un caso la otra vez, un lector yo necesitaba habilitar un lector de un código QRL de un producto en un supermercado y me pidió que instalara los sensores de Google. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los sensores del Google Health con esto? Sí, o cualquier aplicación que te dice, le das permiso para acceder a esta aplicación, a tu agenda, a tu cámara, a tu grabadora de sonidos. Podemos acceder a tus contactos libremente y vos decís, ¿por qué me estás pidiendo esto que no tiene absolutamente nada que ver con esto? Apagás esa aplicación, ponele, no le das, bueno, no la instalo, voy a otra y en vez de pedirme que habilite los sensores, ponele de Google Health, te pide eso, la agenda, o te pide acceso a tus fotografías y tu cámara, o a tu audio. Entonces, ese tipo de entrecruzamiento de datos quiere decir que a través de esa aplicación, alguien del otro lado está tomando información de esa otra aplicación a la que vos le habilitas, porque si no, no tiene, digamos, sentido que te pregunten si te pueden pedir tus datos. ¿Qué van a hacer con tus contactos? Y van a establecer una red para venderte cosas o ofrecerte cosas, como hacen con el Facebook. Claro, porque recién decíamos, un poco lo mencionabas vos, digo, ¿qué les importa que me espíen a mí, a mi tía, a mi hermana, si en realidad somos personas intrascendentes para la lógica que tiene nuestra sociedad? Digo, estamos muy lejos de ser el Che Guevara. Entonces, digo, uno diría, ¿y qué pasa? Te venden cosas, simplemente. Y a ver, de alguna manera se produce, el fenómeno se llama filtro burbuja. Digamos que son, a ver, la red está escrita en términos matemáticos, en números, y estos, los famosos algoritmos que hablan por todos lados, son fórmulas matemáticas que van filtrando cosas. El filtro burbuja vos te va catalogando, o sea, yo lo tenía por ahí, el dato, si no me equivoco, son 57. Sí, Google tiene 57 variables. Cuando vos haces una búsqueda en Google, ¿sí?, el filtro burbuja de Google analiza 57 variables que van desde la marca de tu PC, la ubicación de tu máquina, el software que tiene instalado, la interacción de con otros contactos, la información de los dispositivos electrónicos de tu casa en el caso que vos tengas conectado, por ejemplo, la tableta, el celular, el Smart TV, todo Smart. Bueno, todo eso el filtro burbuja de Google lo analiza. Por ende, cuando vos haces una búsqueda, estás dejando un montón de indicadores de tu vida que sirven ¿para qué? Para que Google, en vez de hacerte ver la totalidad, te haga ver lo que a vos te hace sentir más feliz según su computadora y su fórmula para que vos veas. O sea, ellos diseñaron las redes sociales con un fin. El fin de las redes sociales es, de alguna manera,
que la persona que la utiliza bajo un estado de confort, de comodidad, de relación, de vínculos con las personas, pueda ser un consumidor observable al cual ofrecerle cosas. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, vos vas a ver que la gente comparte más felizmente noticias divertidas de sus hijos en la escuela, de niños, del recital, de la comida con amigos, de los gatitos y qué sé yo, que una noticia desastrosa, política o lo que sea, que carga de tensión. Entonces, eso te... ¿Y para qué? Entonces, ¿para qué lo harían? Hacernos felices. Y para venderte. Bien. O sea, porque, a ver, si vos estás triste, ¿comprás algo? Sí. Cuando vos estás triste te agarrás, no sé, Tu capacidad como consumidor, más allá que quizás en lo económico está igual, pero está estudiado que no compro tanta cuando estoy triste. Es así, si no, no existiría el marketing de ventas. Bien. Y uno podría decir entonces también, pero está mal que me faciliten, porque uno pone en Mercado Libre determinado producto y después te aparece en Facebook, por ejemplo, la publicidad de Mercado Libre con ese tipo de productos. Entonces uno diría, bueno, pero está mal, me están ahorrando el trabajo. Yo no puedo decir que está mal o está bien. Simplemente puedo decir que de alguna manera, si vos después, gracias a eso que te están vendiendo y te están cercando en esa burbuja de darte determinada información y no toda la visión, no te están permitiendo que vos decidas esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo no quiero. O sea, de alguna manera, si eso lo aplicás a política, corta, va cortando así los cablecitos de la democracia, los va cortando, ¿no? Porque te llega a la mitad de la información, nunca te enterás lo que piensa el que piensa distinto que vos, por ejemplo, y crees que todo el mundo piensa lo mismo que vos, porque esa es otra, ¿no es cierto? Como vos te rodeas... De una espiral donde estamos cada vez más convencidos y estamos todos en ese círculo. Hagamos esa espiral, la prueba, eso se llama cámara de eco. Está comprobado que terminamos hablando entre personas que pensamos lo mismo. Porque es más, la gente se enoja con el que es del otro cuadro, elimina al amigo de toda la vida porque es gallina o es del partido político yo soy de Boca y elimino a la gallina o soy de kirchnerista y elimino al del PRO o el del PRO me elimina por kirchnerista o lo que sea. Y vos vas viendo que la gente cada vez se encierra en algo que cada vez lee lo que pertenece a su forma de pensar y de ver las cosas. Y se está privando de poder decidir y de poder, digamos, de alguna manera de poder tomar contacto con la realidad, porque el universo es muchísimo más amplio que de lo que uno quiere ver, digamos. Uno decía recién, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si yo acepto tantos permisos, tantas cookies? Felizmente confío en que no va a haber nada malo y le doy a aceptar a todo este tipo de cuestiones. Por el otro extremo están personas, como algunos militantes que conozco, que decían que en su organización nadie usaba su nombre en las redes, todos tenían seudónimos y nadie subía fotos de la cara y demás porque si había una cuestión más de especie de dictadura, lo que sea, no iban a poder ser captados por ese lugar. ¿Hay alguna forma de poder estar salvado de que seamos fácilmente reconocibles en las redes? ¿Sirve esto de no subir fotos de uno jamás, usar seudónimos? Y por supuesto vemos en Facebook o en cualquiera de estas redes, ¿no? Y hay un montón de gente que tiene nombre y apellido y otros que tienen una serie de apodos y de cosas que son... No, yo creo que es absolutamente inútil. Lo que uno puede hacer, y es más, no lo digo yo, acá hay un señor muy interesante que escribió un libro, que es un especialista. Tomás Piquinán es escribió el sometimiento de la privacidad y la capitalización de la intimidad en Internet, o sea, es el lado oscuro de Internet. Tecnosiniestro. Es un investigador del Instituto de Defensa y Asuntos Exteriores en Canadá, y justamente él lo que plantea es que de alguna manera se puede burlar el sistema de tal manera de uno tener como la posibilidad de ver en la totalidad, pero digamos, desaparecer, esconderse o lo que sea, es imposible, porque en realidad vos estás dando información sin querer darla con el celular. Ya la vimos, además. A ver, yo estoy acá con vos y mi celular está en la cartera, el tuyo está en tu campera, y las antenas están indicando que acá hay dos personas a menos de 1 metro de distancia. O sea, en Facebook incluso, y otras aplicaciones también seguro, te podés activar
la función de que te diga cuáles de tus amigos están cerca y te dicen, Mafe Raimondo está cerca tuyo. Pero aunque no lo pongas voluntariamente, a mí me pasa, yo en algún momento tuve esta idea, ¿no? Que ¿cómo hago para que esto no pase? Porque uno pasa como por ese periodo de decir, no, hay que pagar todo, que esto y que lo otro, bla, 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 porque no puede ser que uno sea víctima de que permanentemente te hagan leer lo que ellos quieren. Yo quiero tener otra visión de las cosas, quiero ser más libre con lo que veo y yo tener la posibilidad de leer la totalidad de la red, ¿no? Entonces, entré un día, borré todas las cookies, hice todo, limpié la computadora, toda la historia, y cuando me pongo a mirar, me empiezo a ofrecer cosas y me doy cuenta que eran las cosas que en realidad, mira, mi vecino, pared por medio. Entonces, vos fíjate, la geolocalización te empieza a ofrecer lo más cercano. Bien. O sea, digo que mi vecino porque mi vecino es mi hermano, entonces es fácil saber, conozco los gustos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero quédate porque vamos a estar tocando, ya hablamos más de la cuestión de los datos y la cuestión más bien económica, vamos a estar hablando también de la parte política y de los grandes medios hegemónicos de comunicación, las campañas que se hacen y bueno, el tema de rastrear un poco estas falsas noticias intencionadas. Así que quédate porque en unos minutitos estamos de nuevo acá. Tercer de Convencidos, y habíamos prometido que después de hablar de lo económico íbamos a hablar de lo político. Se habla muchísimo en estos tiempos de los troll centers, de estos call centers donde hay gente que se organiza para hacer campañas políticas a favor o en contra de una personalidad, de la cultura o de la política, o de una actividad para levantar algo o para mandarlo al muere, y uno ve que tantas personas lo replican y empieza a generarse una cuestión como de sensación de verdad, de creerle, porque si hay 10.000 tipos que dicen que algo es malo, quizás es malo, ¿no? Sobre todo en una velocidad muy rápida que se va retuiteando y se va compartiendo y se va difundiendo por las redes. Uno podría decir, no, mirá si va a haber gente que se organiza y que hace esto y que trabaja de esto. Tiene que ser un mito. Mito no es, no lo digo yo, lo han demostrado personas con diferentes ideas y ubicadas políticamente, digamos, en lugares distintos, desde un comunicador popular como puede ser Tinelli, cuando mostró toda la campaña en su contra con los trolls, todas las capturas de pantalla que hizo con todos los mensajes diciendo lo mismo, y después... Explícame un poco esto, ¿qué es lo que se puede mostrar y cómo funciona, así como en resumidas cuentas? Es que en realidad hay algo que se llama bots. Los bots son, exactamente viene de robots, son cuentas que uno programa en la red y que hacen todas al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo, según como las programe quien las usa, una publicación a gran velocidad, con gran cantidad de cuentas, que parecen reales, porque a ver, la gente no va a objetar si ve a una persona con una fotito pixelada, que dice, bueno, no, está sacada con un celular mal. Entonces, digamos, todas estas cuentas tienen perfiles que aparentan ser reales y en realidad son cuentas que son manejadas por estos robots y publican todas al mismo tiempo la misma frase. Como una ola de twitters a favor o en contra de algo. A favor o en contra de algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente no son a favor, son en contra. Generalmente estas cosas son como para ensuciar la reputación de una persona en las redes, ¿no? O sea, tienen ese fin. Uno no. Por la positiva es bastante más difícil darte cuenta. Lo que pasa que, volvemos a esto que decíamos de las redes. Las redes tienen esto de que buscan que vos tengas una experiencia agradable. Entonces, si hay algo que funciona como un factor que distorsiona esto que te hace sentir bien, enseguida tu cabeza dice, no, esto es malo. O sea, como todo es tan lindo y tan agradable y tan amoroso, si sale y vos empezás a ver que un montón de gente habla mal de algo o difunde una mentira y vos crees en esa mentira, te parece que puede ser posible, terminás creyendo que es real y es una mentira. De hecho, hay un dato que es la medición de la campaña de Trump en Estados Unidos, donde se demostró que la gente compartió más noticias
falsas que verdaderas. Fueron 8 millones de compartidos y me gusta sobre las noticias falsas que sobre las verdaderas. Entonces, si eso puede ayudar o no en la campaña de un político, y yo te diría que la prueba está a la vista, que sí influye en la opinión pública, que si existe, evidentemente existe, que va sumado a otros factores como, bueno, lo que hace poco salió en la televisión sobre Cambridge Analytica, que es decir, bueno, tomo los datos de una persona, puedo decir, eso se llama microsegmentación, decir sus ideas, dónde está ubicado y decir, le pongo tal propaganda o tal otra. Todos los problemas que tuvo el mismo dueño de Facebook, que tuvo que ir a dar cuentas ante los legisladores, ¿no? Exacto. De por qué se manejaba como se manejaba y si iba a cambiar esta forma de manejar. Claro, con lo cual, bueno, vos terminás de alguna manera influenciando, y eso es la verdadera palabra, influenciar a la gente con determinadas ideas utilizando los medios digitales. O sea, terminás manipulando. Y prueba más clara que esto es lo que midió, yo tengo por acá, se llama índice MESO, lo midió el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad Argentina, la Universidad San Andrés y la Northwestern University, o sea que no vamos a discutir una fuente de ese tipo, que lo hizo en el primer cuatrimestre del 2017, donde hizo un cuadro y demostró que todos los medios digitales, por ejemplo, ablandan su agenda cuando están en sus páginas de redes sociales. O sea, los porcentajes de noticias sobre temas públicos en el homepage de cada uno de los medios, cuando vos vas al Facebook o al Twitter de ese medio, decae, hay menos, hay cosas más agradables. Van menos al hueso con la bomba, con el palazo. Exacto, porque la gente quiere usar las redes para estar feliz. Vos decís que, por ejemplo, Clarín no es tan antica, según esta investigación, en sus redes o página, no es tan antimacrista en ese sentido. No es el antimacrismo o el antica. Ablanda su agenda para hablar menos de política y habla más de gatitos, comida, qué sé yo. O sea, su mensaje antica o antipro, cada medio lo puede hacer utilizando diferentes otras herramientas, ¿no es cierto? Las palabras que pone en el escrito, Bien. ¿estamos? O sea, hay 1000 otras formas de analizarlo. A lo que me refiero concretamente es, en la red social no están permanentemente hablando de política, en el caso, por ejemplo, de los medios hegemónicos y generando grieta, sino que están ablandando porque saben que la gente no va a compartir eso ni leer eso en las redes sociales. Ahora, el tema de los trolls es un tema complejo porque hay mucha gente también que acostumbrada a una red como Facebook, por ejemplo, gente mayor, porque cada red tiene su propio público, ¿no? Bueno, en Facebook vos obtenés curvas más tendientes a la gente más mayor porque le gusta más el debate, es como que uno puede... Más palabra, menos, y no tanta imagen. Claro, menos velocidad, ¿no? Es como que Twitter sirve para influir, digamos, de alguna forma en los medios públicos, en los medios públicos o no públicos, en los medios de comunicación, a través de los hashtags. Entonces tiene una velocidad que por ahí gente que no está acostumbrada a manejar los medios digitales, la sobrepasa el Twitter. Entonces, pero de golpe dice, bueno, vamos a ver qué es esto de los hashtags. Cuando un determinado canal dice, compartite el hashtag, o no sé, o el nieto. Sí, todo el día están con eso. ¿Y qué pasa con esta gente mayor que se mete en las redes? Y en muchos casos son víctimas del acoso, o sea, el grooming del acoso, porque por ahí ponen su opinión y utilizando ese hashtag y de golpe aparecen todas estas cuentas y esta gente que sale a matar, que operan en las redes sociales y le llueve una catarata de insultos que la persona se queda aterrada. ¿Y qué le queda de imagen? Que todo lo que ponga realmente lo ve todo el mundo, cuando en realidad no es así. No es que vos todo lo que ponés en la red lo ve todo el mundo, vos ves una parte muy pequeña. ¿Y por qué ves o por qué te ven a vos en la red y te pueden atacar con estos perfiles falsos? Porque usás ese hashtag. Bien. Porque si vos no usás ese hashtag, no te exponés. O sea, vos escribí algo, hacés la prueba y no, por ahí pasás, el tweet no lo vio nadie, ¿me entendés? O sea, ni siquiera impacta. Bien.
Podríamos usar una frase que, si no recuerdo mal, es realmente hablando de noticias falsas, era del general Perón que decía esto, ¿no? De que había ganado con los medios en contra y que después lo derrocaron con los medios masivos de comunicación a favor. Una persona podría decir, bueno, pero yo no me dejo influenciar, yo tengo un pensamiento independiente y por más que lo vea en Twitter, que vea un hashtag, que vea un montón de gente que está apoyando o criticando algo, yo no voy a caer porque no soy tan inocente. Bueno, ¿influyen los medios y las redes? Yo tengo un dato. Viste que te dije antes que el Pew Research había dicho que el 60% de los norteamericanos adultos utiliza como fuente primaria a un amigo y porque le resulta confiable vuelve a compartirlo. En ese mismo estudio se sabe que un 16% te comparte una noticia falsa que al momento de difundir no sabe que era falsa, o sea, de ese 60%. Y a su vez, un 14% destaca que la compartió aún sabiendo que era falsa, pero como que, digamos, como mi amigo lo comparte, yo también lo comparto. Entonces, de alguna manera, está comprobado, digamos, que es como que se potencia esto de compartir algo porque un amigo lo comparte. ¿Se entiende? Entonces, hay medios internacionales, por ejemplo, The Guardian es uno, que tienen proyectos. El proyecto de Guardian concretamente se llama Burst Your Bubble, o sea, destroza tu burbuja, y que le ofrecen al lector 5 noticias que tienen que ver no con su sesgo ideológico, sino con ideas contrarias a lo que piensa, de tal manera de ampliarle su mirada para que tenga contacto con otra realidad a la cual no llega, salvo que lo haga adrede. Esto de qué piensan los que no piensan como yo. Exacto. Esto de que te influyan es mentira, o sea, los medios te influyen permanentemente. Somos influenciables, menos independiente de lo que pensamos. Exactamente. Bien, muy bien, se suele decir esto también, ¿no? La mayoría de los comunicadores coinciden en que quizás no es que te dicen tirate un pozo y te tiras, pero sí pasa mucho esto de que sí te dicen en qué estar pensando. De repente nos dicen que pensemos en el riesgo país en el 2001 por ahí, pensábamos todo en eso y estábamos hablando de eso, de repente sale eso de circulación y hoy a nadie le interesa en qué nivel está el riesgo país, por ejemplo, ¿no? Última pregunta, en realidad son 2 cortitas si es que se pueden resolver en estos poquitos minutos. Primero, si hay alguna legislación que sea realmente cuidadosa, que sea realmente importante en la actualidad para cuidar a los ciudadanos. Y segundo, ¿cuál es el mejor uso entonces que podemos hacer de las redes, ¿no? Porque estamos como a ver si es en un debate entre si es algo que empodera a los ciudadanos o algo que adormece. A ver, ¿es legislación buena en nuestro país? Hasta donde yo entiendo, no. La reglamentación, digamos, de la ley de medios cubría una parte bastante importante del tema de Internet, estando esa ley digamos, habiendo sido anulada, no estando en práctica en este momento, es como que hay que reanalizar los derechos, ¿no? Y las garantías del ciudadano en la red. Existen formas de protegerse penalmente con la utilización de las fotos, pero hasta un grado, lo explica mismo la Defensoría del Pueblo, o sea que es como decir, si no querés que algo no sea usado en tu contra, no lo facilites, ¿no? No pongas tus datos sensibles porque pueden, digamos, ser utilizados de diferentes maneras. ¿Y democratiza o adormece la última? Yo creo que ni democratiza ni adormece. Creo que es importante, sí, que el ciudadano tome conciencia de los riesgos y que aprenda a poder identificar, lo cual no es fácil y con los mecanismos electrónicos que tenemos no es tan sencillo poder evaluar una noticia falsa, o sea, hace falta gente que alfabetice, hace falta un Estado presente en la educación del ciudadano respecto del uso de la tecnología digital y las TICs para que el ciudadano pueda seguir viviendo democráticamente, ¿no? Y la Internet no interfiera en eso, en la democracia. Muchísimas gracias por haber venido, Maffer. El desafío está hecho entonces para empezar a pensar de qué forma usamos las redes, de qué forma nos usan a nosotros las redes también y de qué forma le podemos dar el resultado más provechoso
para que realmente nos haga bien y no nos perjudique de ninguna manera. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 18 horas y muchísimas gracias nuevamente, Mafer, por estar acá y a ustedes por estar, como siempre, apoyando el programa, tanto en vivo como con las grabaciones. Hasta el lunes que viene.